El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, esta producción especial que se realiza dentro de los estudios de Canal 44, los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y que se transmite gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. Gracias a ella llega esta emisión a más de 30 televisoras en América Latina. Y bueno, esta es una producción que también se puede sintonizar a través de las redes sociales de Canal 44. Nos puede encontrar como Canal 44 TV en Facebook y en Twitter. Y tenemos un medio de contacto para que usted nos pueda mandar sus preguntas el día de hoy. Es el WhatsApp en el 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. El día de hoy, el tema principal, vamos a hablar de los análisis que están haciendo los países que están desarrollando sus propias vacunas contra la COVID-19. A 16 meses de la irrupción del virus del SARS-CoV-2, hay 91 vacunas en fase clínica y otras 184 en fase preclínica, de acuerdo con los datos revelados por la Organización Mundial de la Salud. El gobernador de Washington, Dennis Lee, advirtió de una cuarta ola de contagios en medio de un alza en hospitalizaciones y la duda de recibir la vacuna anti-COVID. Mientras tanto, expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Europea de Medicamentos revisarán la primera vacuna rusa contra la COVID-19, la Sputnik V. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud desmintió que la vacuna cubana Soberana, así se llama, Soberana, contra la COVID-19, tenga categoría de excelencia. Vamos a comenzar pues con la información del día de hoy. Aunque más de una docena de vacunas de COVID-19 se aplican ya en varios países del mundo, algunas naciones comenzaron a desarrollar su propio biológico. Entre estos países se encuentra Brasil, Cuba y México. La pandemia COVID-19 ha traído cambios sustanciales en las políticas públicas sanitarias de cada nación. Hoy, la salud está en el pulmón gubernamental a fin de dar un mejor oxígeno para funcionar y crecer la atención médica. Sin embargo, el gran desafío es la inversión económica. En estos largos 479 días de la emergencia sanitaria ha hecho que los países comiencen a fortalecer sus torrentes de salud, aunque algunos han tenido que endeudarse para contar con nuevas alternativas innovadoras, tecnológicas y herramientas para tratar de eliminar al virus SARS-CoV-2. La mayor inversión ha sido palpar una vacuna que logre eliminar la enfermedad coronaria que ha matado a más de 3.100.000 personas y 146.814.000 han enfermado.
Las farmacéuticas de los países europeos y de Estados Unidos crearon la novedosa vacuna contra COVID-19, la cual fue aprobada y su distribución e inicio se aplica desde diciembre a la fecha en diversos países. Además, hay que recordar que a través del mecanismo COVAX, iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, distribuyen el biológico a países de Latinoamérica y de bajos recursos. Son múltiples vacunas que forman parte del mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra COVID-19. Moderna, Oxford, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac y Covaxin, CureVac, Novavax con doble dosis y el biológico Johnson & Johnson y CanSino son de dosis única. La OMS señala que la inmunidad colectiva contra COVID-19 se logra cuando el 60 al 70% de la población es inmune. Sin embargo, expertos sugieren que la cifra puede que sea más alta. En este camino, algunos países desarrollan su propia vacuna, como Brasil, denominada Butanvac, producida por el Instituto Butantan de São Paulo, que también fabrica la inyección china Sinovac. Butanvac sería la primera vacuna de COVID-19 desarrollada y producida en el país, y el regulador de salud de Brasil, Anvisa, informó que también tiene solicitudes para aprobar ensayos de fase 1 y 2 para otra vacuna, Versamune, producida por el laboratorio brasileño Farmacor. En México se desarrolla la vacuna Patria. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que a finales de este año se contaría con el biológico mexicano contra COVID-19. Actualmente se realizan pruebas preclínicas y se espera ya comenzar con pruebas en humanos. Y en Cuba se desarrolló la vacuna Soberana 2. Se espera administrar su vacuna experimental contra COVID-19 a casi toda la población de La Habana antes de finales de mayo. Para atacar la COVID-19 ya hay varias armas sustanciales, aunque siguen en la etapa experimental. Su aplicación, al parecer, ha logrado mantener una estabilidad en el número de casos, hospitales menos saturados y disminución en muertes. Sin embargo, el llamado continúa a seguir con las medidas sanitarias. Informó Isaura López Villalobos. Y como todos los días, vamos hasta Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, para ver cuáles son los números que registra la propia organización en esto que han llamado ya la tercera ola. Antonio Broto está en la línea. Adelante, Antonio. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aunque los casos de COVID-19 parecen descender tímidamente en las regiones más afectadas por la pandemia, que aún son Europa y América, el cómputo de contagios globales sigue subiendo debido a la dramática situación en la India, que ya supera los 350.000 casos diarios. La fuerte ola de contagios en el país asiático ha provocado que en el fin de semana se alcanzara en el mundo una cifra récord de 900.000 casos diarios, más de la tercera parte de ellos en la India. Con ello, los casos globales desde el inicio de la pandemia ascienden a 145 millones, sin que se vislumbre por ahora el pico de esta cuarta ola global, mientras que las muertes totalizan 3,07 millones, 14.000 de ellas en la pasada jornada. De estas, 2.600 en el territorio indio y 2.000 en Brasil. La alta incidencia de la variante india del coronavirus, que ya ha sido detectada en países como Suiza, Bélgica o Reino Unido, preocupa especialmente a la Organización Mundial de la Salud, en un momento en el que las vacunas siguen avanzando lenta y desigualmente, pero han superado ya la marca de los 1.000 millones de dosis administradas globalmente. Estados Unidos es el país que más vacunas ha administrado, 225 millones, seguido de China con 218 millones e India con 138 millones. En la Unión Europea se han inoculado 128 millones de dosis, en Reino Unido 44 millones y en Brasil 37 millones. En términos relativos, Israel es el país con más dosis por cada 100 habitantes, casi 120, seguido de Emiratos Árabes con 103, Chile con 73, Bahrein con 68 y Estados Unidos y Reino Unido, ambos con 67.
América se mantiene como el continente con más casos de COVID-19 en términos absolutos, 60 millones, seguido de Europa con 50 millones y el sur de Asia con casi 20 millones. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Y bueno, en más información, en el segundo año de la pandemia, 90% de los países reporta interrupciones en los servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud realizó una segunda encuesta sobre los servicios médicos en el segundo año de pandemia. Encontró que alrededor de 90% de los países todavía reporta una o más interrupciones en los servicios esenciales. Más del 50% de los países contrató personal adicional. Redirigieron a pacientes a otras instalaciones de atención, aumentaron los servicios en hogares, prescribieron tratamientos para varios meses, aumentaron la telemedicina. Para el director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, es alentador ver que los países están comenzando a reconstruir sus servicios esenciales. El 66% de las naciones sigue reportando que las razones relacionadas con el personal de salud son las causas más comunes de interrupciones en los servicios. Las cadenas de suministro también siguen interrumpidas en casi un tercio de las naciones, lo que afecta la disponibilidad de medicamentos esenciales, los diagnósticos y el equipo de protección personal. Más de la mitad informaron interrupciones del servicio debido a que los pacientes no buscan atención y también debido a la desconfianza y el temor de la comunidad a infectarse. Mientras tanto, 43% citan los desafíos financieros como las principales causas de interrupciones en la utilización de los servicios. El mayor impacto reportado por casi la mitad es en la provisión de atención primaria diaria para prevenir y manejar algunos de los problemas de salud más comunes. La atención a largo plazo para afecciones crónicas, la rehabilitación y los cuidados paliativos al final de la vida también están gravemente interrumpidos, lo cual afecta gravemente a personas mayores y a quienes viven con discapacidades, informó Elizabeth Ortiz. Y ahora vamos hasta Alemania, donde en 3 estados comenzaron ya a vacunar sin restricciones de edad. Las regiones se adelantan al plan de sanidad de usar así la fórmula de AstraZeneca a partir del mes de junio. El país levantará los requisitos para acceder con carácter prioritario a la vacunación contra la COVID-19 en el 6º mes del año, cuando se calcula que la vacunación de los grupos de personas más vulnerables por su edad o cuadro médico ya habrá finalizado. La vacunación con AstraZeneca es libre para personas menores de 60 años, que es el tope de edad recomendado a nivel federal por la Comisión de Vacunación a finales de marzo, tras los casos de trombos aparecidos en el país. Se trata, sin embargo, de una recomendación y no de una prohibición, de ahí el proceder de los Länder. STIKO, sin embargo, mantiene esa franja de edad entre sus recomendaciones e incluso la sugerencia de complementar la pauta de personas que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca con BioNTech, Pfizer o con Moderna. Según datos del Ministerio Federal de Sanidad, hasta la fecha se han inoculado en este país a 4.2 millones de primeras dosis y 4.1 millones de la segunda. En total, se registraron 59 casos de trombos, de los cuales 12 casos resultaron mortales. La apertura de la vacunación con AstraZeneca a todos los grupos de edad no ha acelerado la campaña. El fabricante anglo-sueco sigue teniendo problemas con la distribución, lo que ha llevado a la Comisión Europea a tomar medidas legales y, según el ministro Spahn, todas las dosis que había disponibles ya se han utilizado. Y en más información, vamos ahora hasta Washington, allá en Estados Unidos, donde su gobernador alerta sobre una cuarta ola de COVID, mientras hay quienes dudan sobre recibir o no la vacuna. El gobernador de Washington, Jay Inslee, advirtió de una cuarta ola de contagios en medio de un alza en hospitalizaciones y la duda de recibir la vacuna anti-COVID. Desafortunadamente estamos viendo el comienzo de una cuarta ola, pero ahora el inicio de este repunte es más alto respecto al de las otras olas anteriores, dijo. Este es el comienzo de una cuarta ola. Y lamentablemente estamos comenzando en un nivel más alto que el de las otras olas desde que han comenzado. Eso es malo para comenzar en un nivel más alto, obviamente.
La ocupación hospitalaria va en aumento a un ritmo significativo. Hizo un exhorto para que las personas vayan por la dosis y no tomar una postura o dudar respecto a la vacuna porque puede ser peligroso. No tener una postura es una posición demasiado peligrosa en este momento. Todavía tenemos 300,000 personas mayores de 60 años que no han recibido la vacuna y estas personas están en riesgo ahora mismo. Para este fin de semana se habrán administrado 5 millones de dosis, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, más información después de esta primera pausa. Acompáñenos aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión que se realiza desde los estudios de la Universidad de Guadalajara para más de una veintena de señales públicas a través de Latinoamérica. Vamos a seguir con la información de coronavirus, la pandemia, y es que atención con lo que está pasando en la India. Bate récord mundial con 315,000 casos diarios. Es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia de casos que se registran en un solo país. Un triste récord mundial. India registró casi 315,000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un balance diario que ninguna nación había registrado. Este país de 1.300 millones de habitantes registra cerca de 16 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, que lo convierten en el segundo más afectado por el virus. Solo le rezo a Dios, porque si nos da positivo, ¿a dónde iremos? Nosotros, la gente de clase media, ni siquiera podemos permitirnos ir a hospitales privados o conseguir una cama de hospital. Estamos indefensos. La segunda ola, atribuida sobre todo a una doble mutación del virus, pero también a la reciente celebración de eventos masivos, ha dejado en evidencia el envejecido sistema de salud del país. Esta farmacia sufre la escasez de medicamentos. Me siento realmente impotente porque como farmacéutico mi deber es cumplir con las demandas del cliente. Cuando no puedo cumplir con las demandas, no sirve de nada venir a la farmacia. Me siento realmente impotente, la gente viene llorando, me pide medicación y yo digo no, no y no. Desvalidos, familiares de enfermos se ven obligados a pagar precios exorbitantes por medicamentos y oxígeno en el mercado negro. Los pedidos de ayuda también proliferan en las redes sociales, donde decenas de influencers han montado una red para ayudar a personas necesitadas. Allí recopilan y comparten información sobre la disponibilidad de camas en los hospitales o números de teléfono de asistencia local, de farmacias con provisiones y de servicios de reparto de comida a domicilio. En el país se administraron más de 130 millones de vacunas y a partir de mayo todos los adultos que lo deseen podrán inocularse. Y bueno, este programa se lo vamos a dedicar, se lo estamos dedicando especialmente a las vacunas que están en desarrollo. Ya hay cerca de 14 vacunas que están aplicándose en distintos países del planeta. Sin embargo, todavía hay otras 91 que están en fase clínica, es decir, que están a escasos días o meses de poderse utilizar. Vamos con la información. A 16 meses de la irrupción del virus SARS-CoV-2, hay 91 vacunas en fase clínica y otras 184 en fase preclínica, de acuerdo con el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud. De todos los desarrollos, al menos hay 24 biológicos en fase 3, en ensayos clínicos que incluyen a miles de participantes. De las 91 en fase clínica, hay 11 que son de una sola dosis, otras 59 son de 2 y una es de 3 dosis. Entre las universidades que están desarrollando un biológico contra la COVID está la de Queensland, Hong Kong, Oxford y Sydney. Además, la semana pasada, 3 farmacéuticas iniciaron ensayos avanzados de fase 3. Se trata de la vacuna desarrollada por la firma francesa Valneva, que pasó a la fase 3. Estaba previsto realizar un ensayo clínico con este biológico en 4,000 voluntarios del Reino Unido, probando 2 dosis de la vacuna en 2 grupos, el de 18 a 65 años y en mayores de 65 años. También la empresa Shifa Pharm de Irán hizo el anuncio de entrar en fase 3, al igual que la de China, Shenzhen Cantai, informó Elizabeth Ortiz.
Y en más información, la Comisión Europea negocia la compra de vacunas contra el coronavirus, para los próximos 2 años. Habrá más vacunas para los europeos contra futuras variantes de la COVID-19. Es lo que mantiene la Comisión Europea, que está negociando la compra de 1.800 millones de dosis para los próximos 2 años. 117 millones de vacunas se han administrado ya a los ciudadanos del bloque y 30 millones de ciudadanos de la UE están ya totalmente vacunados. Con una unión sanitaria fuerte que dé prioridad a la salud de los ciudadanos, podemos estar mejor preparados para las amenazas sanitarias. A la hora de proteger a nuestros ciudadanos tenemos que ir un paso por delante. Y en España, que este jueves se ha registrado una incidencia acumulada de 232 en todo el territorio, las personas de 70 a 79 años comenzarán a recibir la inoculación de Johnson & Johnson. Hasta ahora, más del 45% de las personas de este grupo de edad han recibido una dosis de la vacuna. Y en Alemania se comprarán 30 millones de dosis de Sputnik V siempre y cuando la Agencia Europea del Medicamento la apruebe en mayo, según ha asegurado el primer ministro de Sajonia. La oficina del primer ministro dice que las instalaciones al aire libre podrían abrir entonces, hasta las 9:30 de la noche, con un toque de queda a las 11. Mientras tanto, Irlanda se suma a los planes de la Comisión Europea para emprender posibles acciones legales contra AstraZeneca. El ministro de Sanidad irlandés dice que es por el completo fracaso en el cumplimiento de las entregas de abril, mayo y junio. La Unión Europea mantiene por el momento que no se ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra la empresa. En febrero, la farmacéutica dijo que creía que los objetivos podrían alcanzarse. Bueno, pues ahí tiene usted, la Comisión Europea ya se está previniendo para los próximos 2 años. Y en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, están dejando de pedir ya el requisito de hacer cita en cualquiera de los sitios donde se aplica la vacuna contra la COVID-19 o el coronavirus. Las indicaciones ahora son que la persona elegible para la vacuna podrá acudir a cualquiera de los sitios de vacunación y recibir una inyección. El cambio se produce a medida que aumentan los suministros de vacunas. La semana pasada, la ciudad comenzó a ofrecer vacunas sin cita previa a todas las personas de 50 años y más. El alcalde Bill de Blasio mencionó que salió también que ahora la ciudad está haciendo lo mismo para personas de todas las edades. Hasta el viernes, alrededor del 40% de los residentes de la ciudad de Nueva York habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Aproximadamente el 26% ha recibido la dosis completa de algunas de las vacunas. Es decir, están a una tercera parte de lograr lo que los especialistas llaman la inmunidad en una ciudad que hace un año era el epicentro de la pandemia. Así que así van las cosas allá en Estados Unidos. Y ahora nos vamos hasta El Cairo, allá en Egipto. Carles Grau Rivera nos dará su reporte. Adelante. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues en Jordania los casos de coronavirus han disminuido sustancialmente en los últimos días después de que el pequeño país árabe llegara a registrar casi 10.000 contagios diarios hace apenas unas semanas. Ahora el número de contagios diarios es de unos 2.000, según el Ministerio de Salud jordano, mientras que cada día se registran entre 40 y 70 muertos, después de unas semanas devastadoras en el que el número de fallecimientos al día superaba los 100. Esta disminución de casos se debe principalmente a la imposición de un toque de queda parcial entre semana y un cierre total del país los viernes, que recordemos es el día sagrado de los musulmanes que ahora además se encuentran celebrando el mes de Ramadán. Con todo, el número de casos totales de COVID-19 registrados en el país es de unos 700.000, una de las cifras más altas de los países árabes de Oriente Medio. Precisamente Jordania ha sido uno de los países de la región que más ha sufrido el impacto de la pandemia y desde el primer momento las autoridades no dudaron en tomar medidas drásticas. Y sobre la campaña de vacunación que empezó a principios de enero, unas 430 personas han recibido ya la primera dosis hasta el momento. Eso representa un poco más del 5% de la población total. La campaña no está recibiendo todo el apoyo por parte de la ciudadanía y el gobierno ha instado en numerosas ocasiones a que los jordanos no duden en vacunarse en medio de un gran escepticismo. Jordania cuenta ahora con 4 vacunas, la de Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y la rusa Sputnik V. Reportó desde El Cairo Carles Grau para el programa Coronavirus, la pandemia.
Y bueno, le doy la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Omar, qué gusto saludarte, buen día. Pues hoy le vamos a dedicar el programa precisamente a estas vacunas de las que se sabe muy poco, porque digamos no fueron las primeras, pero que no son pocas. Efectivamente, más de 180 vacunas en ensayos clínicos de fase 2 o fase 1 y alrededor de 90 en fase 3. Vienen muchas vacunas, Omar, indudablemente, y algunas que están en fase preclínica. Algunos países, incluido México, han anunciado el desarrollo de vacunas. Insisto, están en fase preclínica, pero esperemos que la mayor parte de vacunas prosperen, porque al final de cuentas, COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria que en este momento tiene carácter de pandémica, pero en el futuro podría convertirse en una enfermedad estacional, lo cual significa que podemos estar necesitando vacunas de manera continua, de manera permanente, por lo menos similar a lo que ocurre con influenza. No lo sabemos aún, pero es altamente probable. En el caso de México, y para toda la audiencia que nos sigue en la República Mexicana, sigue la siguiente fase, que es inmunizar a los docentes. Campeche, digamos, fue el primer estado donde se inmunizó ya a la mayoría de los docentes y se inmunizó con un tipo de vacuna. En el caso de Jalisco le toca la CanSino y quisiera preguntarle, sobre todo porque la información que veíamos de AstraZeneca es que ha habido algunos casos de trombosis. Sí. ¿Qué tan seguras son las que todavía están en el mercado y que ya se están distribuyendo? Mira, volvió de hecho AstraZeneca a aplicarse. En un momento puedo comentar por qué se reanudó con AstraZeneca y además con Johnson & Johnson también, que había tenido una suspensión temporal en los Estados Unidos por una situación similar de algo conocido como trombocitopenia trombótica o trombosis trombocitopénica, es básicamente lo mismo. Pero bueno, ya las dos vacunas volvieron a estar en uso en Europa y en los Estados Unidos. Con respecto a la pregunta, CanSino, una vacuna de una sola dosis, una vacuna que ha mostrado eficacia por arriba del 90% para la prevención de enfermedad grave, hospitalización y muerte, una de las consideradas vacunas de más alta eficacia, por arriba del 90%, insisto, y que con la ventaja de ser una sola dosis y además de no requerir ultracongelación como el caso de Pfizer, por ejemplo, o como el caso de Moderna, que no se utiliza en México, pero de igual manera requiere ultracongelación, pues esta ventaja de poderse mantener a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados como otras vacunas, permite mayor distribución, va a permitir mayor cobertura y sobre todo al no requerirse una segunda dosis, pues más rápidamente podríamos considerar protegida a la población docente del país. Es una vacuna segura. Es una vacuna segura, altamente segura. Doctor, si me lo permite, voy a hacer una pausa para comenzar a hablar ahora de las nuevas vacunas. ¿Cuáles son las que se vienen? Con todo gusto. Bueno, vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Coronavirus, la pandemia. Cuba se prepara para aplicar sus primeras dosis de la vacuna Soberana, a la vez que niegan que tenga la categoría de excelencia por parte de la Organización Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud desmintió que haya otorgado una categoría de excelencia a la vacuna cubana Soberana 2 contra la COVID-19, luego que en redes sociales se difundieran publicaciones donde se aseguraba que la OMS ha certificado la vacuna cubana. En Cuba, también la farmacéutica Industrias Biotecnología y Farmacéutica, mejor conocida como BioCuba Pharma, informó que la noticia es falsa y reafirmó que la OMS no le ha dado la categoría de excelencia a su vacuna. La farmacéutica cubana recordó que hasta el momento cuentan con 5 candidatos vacunales que se encuentran en ensayo clínico y que los resultados obtenidos hasta el momento son muy positivos. Por su parte, y a pesar de ello, la jefa de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, María Elena Soto, adelantó que Cuba se prepara para ampliar el estudio de intervención poblacional con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. En mayo comenzarán a administrar de forma masiva en La Habana los candidatos vacunales contra COVID-19, Soberana 02 y Abdala, que se encuentran en la tercera y última fase de pruebas para determinar su eficacia. Alrededor de 1.700.000 personas de las 2.2 millones que viven en la capital cubana recibirán el fármaco experimental como parte de los estudios de intervención que se realizan con estas dos fórmulas que aún no cuentan con la autorización de uso de emergencia ni registro y de cuya eficacia no hay datos disponibles, informó Rocío López Fonseca. Bueno, también México tendrá su propia vacuna, se llama Patria y según lo estimado por las autoridades, a finales del año podría comenzar con su aplicación. Firman convenio de colaboración los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, de la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el proceso de fabricación de la vacuna Patria, la que sería la primera contra COVID-19 de origen mexicano. Esto permitirá a México recuperar la soberanía nacional en la producción de fármacos, dijeron autoridades federales. El convenio tiene vigencia indefinida y abarcará 12 áreas: virología, biotecnología molecular, inmunología, biotecnología, desarrollo de fármacos y reactivos, bioquímica, genómica, vacunología, epidemiología, ingeniería en biomédica y logística. La titular de CONACYT, María Elena Álvarez Builla, explicó que la dosis ha superado con éxito las fases preclínicas, en las mismas que fue probada en distintos animales del laboratorio, entre ellos ratones. Fue en esa fase, en la que indican los resultados del CONACYT, se suministró a un grupo de ratones de laboratorio por la vía nasal y a otro por la vía intramuscular, obteniendo en ambos casos resultados alentadores para hacer frente al SARS-CoV-2. Estos primeros resultados revelaron que las dosis de Patria por la vía nasal produce anticuerpos similares al de pacientes convalecientes y además estimula la inmunidad de las mucosas. En tanto, por la vía muscular, los ratones también sobreviven a la infección con SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. Bueno, más allá de los nombres como la Soberana, como Patria o como incluso la Sputnik 5 de Rusia, doctor, ¿serán seguras estas vacunas? Pues precisamente es lo que se tiene que investigar con los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos incluyen a miles de pacientes. Hay ensayos clínicos, por ejemplo, que antes de ser autorizadas, las vacunas incluyeron hasta a 150,000 personas en diferentes partes del mundo para poder determinar eficacia y seguridad. Pfizer, por ejemplo, cuando obtuvo la autorización de algunos países para su inclusión, ya había reclutado alrededor de 400,000 personas en el mundo en sus ensayos clínicos de fase 3 y eso permitió conocer tanto la eficacia como la seguridad del biológico. Entonces, estará por determinarse cuando estos ensayos clínicos lleven un buen grado de avance, ¿no? Tú lo decías bien, independientemente del nombre, ¿qué tiene que cuidarse en el desarrollo de una vacuna? Número uno, y esto se identifica durante la fase preclínica de los estudios de un nuevo biológico, es cuánta inmunidad y de qué características se desarrolla a partir de la inoculación, por ejemplo, en animales de experimentación. Se desarrolla el biológico a través de alguna de las plataformas biotecnológicas,
puede ser un biológico utilizando virus inactivados, puede ser un biológico utilizando RNA mensajero, puede ser un biológico utilizando vectores virales no replicantes, puede ser un biológico utilizando antígeno purificado, o puede ser un biológico utilizando DNA. Por cierto, este último son vacunas muy promisorias que vienen en curso, casi terminando sus ensayos clínicos de fase 3. Bueno, independientemente de la plataforma biotecnológica, para obtener ese antígeno que vas a aplicar, se determina la dosis con animales de experimentación, se determina la dosis por peso corporal para lograr tener una respuesta inmune. Y la respuesta inmune, en el caso de las vacunas, habitualmente se mide determinando anticuerpos específicos, neutralizantes y su cantidad. Segundo, se mide determinando células del sistema inmune, sobre todo linfocitos T, helpers o de ayuda. Se determina midiendo clonas de linfocitos B, todas estas son células del sistema inmune, y se determina midiendo un grupo de linfocitos conocidos como linfocitos CD8. Con la medición de todos estos parámetros inmunológicos se dice, esta vacuna tiene altas posibilidades de generar una buena inmunidad, y entonces se pasa al siguiente paso, que es el uso en voluntarios sanos. Pocos casos, frecuentemente son solo decenas de personas que participan como voluntarios. A partir de estos voluntarios se mide lo mismo, los mismos parámetros de la respuesta inmune. Si se encuentra una buena respuesta inmune y además la ausencia o poca frecuencia de eventos adversos, se pasa a la siguiente fase, la fase 2, con cientos de personas. Y si se encuentra buena inmunidad, además reducción en el riesgo de enfermedad grave, se pasa a la fase 3. En la fase 3, miles de personas. Todo esto, las agencias regulatorias reciben la petición de parte de las farmacéuticas. Oye, mira, estudié a 300,000 personas, estos son mis resultados, esta fue mi metodología, en la fase 1 encontré esto, en la fase preclínica, en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3. Te solicito me autorices el uso de emergencia, por ejemplo, ¿no? Claro. En este caso de emergencia. Se autoriza y entonces viene la aplicación masiva. En este momento, Omar, se ha aplicado vacuna de diferentes marcas y laboratorios a aproximadamente 1,000 millones de personas en el mundo, por lo menos con una dosis, 1,000 millones. Una séptima parte de las... Una séptima parte de la población, es correcto. Entonces, con esta gran cantidad de personas ya vacunadas en el mundo, es también como podemos seguir aprendiendo de eventos adversos, por ejemplo, que probablemente no se identificaron con claridad durante los ensayos clínicos. Y es así como se encontraron algunos casos de trombosis trombocitopénica con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna de Johnson & Johnson, que por cierto son eventos adversos similares, los que ocurrieron con las dos vacunas. Pero muy baja en cantidad con las personas. Sí, en muy baja proporción. Mira, el fin de semana revisé la editorial relativa a lo que ocurrió con Johnson & Johnson. Son alrededor de 42 casos, disculpas, son alrededor de 42 casos ocurridos en 8 millones de personas vacunadas,
La mayor parte de los casos ocurrieron en mujeres, por cierto, casi todos, excepto uno, todos en mujeres, y sorprendentemente son mujeres cuya edad promedio estuvo en los 38 años. No son mujeres de digamos, tercera edad, claro, ni nada por el estilo. La mayor parte ocurrió en esa población. La proporción de la que se habla es de un evento trombótico, trombocitopénico en cada 500,000 personas vacunadas, uno en cada 500,000. Nada más en mujeres en ese grupo de edad, de los 18 a los 49 años, un evento en cada 140,000 aplicaciones. Perfecto. Doctor, si me lo permite, voy a ir a una pausa de nuevo y voy a regresar con una pregunta, y es que, a ver, cuando vamos a vacunarnos por rubiola, por tétanos, por sarampión, no andamos preguntando de qué marca es. ¿Vamos a llegar a ese punto? Claro, por supuesto que sí. Bueno, regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Y bueno, vamos a continuar con la información aquí en Coronavirus, la pandemia. Un organismo internacional va a revisar las vacunas de Rusia contra COVID-19, llamada la Sputnik 5, y la China, la Sinopharm, para otorgar su uso de emergencia. El próximo mes, expertos técnicos de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Europea de Medicamentos deben comenzar el 10 de mayo la próxima ronda de su revisión a la primera vacuna rusa contra COVID-19 llamada Sputnik, adelantó la organización internacional. Rusia busca obtener el uso de emergencia de la OMS para la vacuna que desarrolló el Instituto Gamaleya, y el organismo señaló que la inspección de buenas prácticas de producción se realizará del 10 de mayo a la primera semana de junio. El viceministro ruso de Salud, Sergei Vershinin, sostuvo conversaciones en Ginebra, Suiza, quien informó que la OMS apreciaba los esfuerzos de Rusia por cumplir con los criterios de registro de uso de emergencia para las vacunas. La OMS adelantó que en breve este organismo revisará la vacuna del laboratorio chino Sinopharm para su posible autorización de uso de emergencia. Después, el 3 de mayo se revisará la Sinovac. Hasta el momento, solo las vacunas contra COVID-19 producidas por las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson han recibido esta autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia, lo que ofrece, dicen, respaldo sobre su seguridad y eficacia, que ayuda a guiar a los sistemas regulatorios de los países, informó Rocío López Fonseca. Bueno, entramos a la recta final de la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, yo le preguntaba sobre esto de, a ver, no pasa con ninguna otra enfermedad. Vamos y nos vacunamos contra el tétanos, contra el sarampión, contra la rubiola, y no preguntamos de cuál marca es. Ahora con el coronavirus parece que nos está importando demasiado. Pues yo creo que el fenómeno es natural. Las vacunas, llamémosle tradicionales, han tenido tanto tiempo de aplicación que la población da por sentado su seguridad y su nivel de eficacia. De tal suerte que en el caso de COVID-19, siendo una enfermedad de tan solo 1 año y medio de existir y el desarrollo tan rápido, vertiginoso de vacunas que tuvieron que autorizarse de forma emergente, de las que todavía estamos encontrando, por ejemplo, casos de eventos secundarios, las personas entonces tienen mucha más información, la escuchan cada día. Escucharon en su momento que existían estos eventos de trombosis trombocitopénica asociada a la vacuna de AstraZeneca. Escucharon en muchos momentos que probablemente la vacuna de Sinovac tiene una menor eficacia porcentual comparativamente, por ejemplo, con vacuna de Pfizer o con vacuna de Sputnik V, etcétera. Entonces, las personas, por supuesto que tienen interés
en saber cuál es la más eficaz, cuál tiene menos posibilidad de eventos adversos, etcétera, y eso es lo que sí lleva cada día a la población a identificar las vacunas que se están aplicando, a analizarlo, a pensarlo 2 veces y a decidir cuál se van a aplicar, ¿verdad? Claro. Sin embargo, de acuerdo con la información que nos compartía el día de hoy nuestra compañera Elizabeth Ortiz, hay 92 vacunas en fase clínica. Va a llegar un momento en el que haya tantas en el mercado, incluso las nacionales, que ya no nos van a importar. Puede ocurrir, porque además las farmacéuticas seguramente van a ir mejorando el biológico. ¿Mejorando en qué sentido? Creo que particularmente en la estructura del antígeno que contiene la vacuna o del tipo de RNA, la estructura del RNA mensajero, etcétera, para brindar más cobertura a nuevas variantes que están circulando en el mundo. Una de las preocupaciones más grandes en este momento de los países en el mundo y de las farmacéuticas, por ejemplo, es la circulación cada vez más frecuente de la variante hindú, que tiene 2 mutantes. Esas 2 mutantes, tiene varias, pero tiene 2 mutantes particularmente importantes que modifican la estructura del antígeno que tiene el virus, conocido como proteína espicular. Es lo que ha venido haciendo a este virus más contagioso y no sabemos si de mayor gravedad en su presentación. Y la Organización Mundial de la Salud está considerando que esta tercera ola mundial que se está viviendo, en donde se rompió récord ayer con aproximadamente 900,000 nuevos casos en un solo día, tiene en mucho que ver con lo que está ocurriendo con la India. 315,000. 315,000 de esos 900,000 fueron aportados solo por la India en un solo día. Entonces, estamos frente a un grave problema y la gran pregunta es si de esa gran cantidad de nuevos casos diarios que se están presentando, la contribución es con la nueva variante, porque eso nos pone en un grave problema. Claro. Creo que ya hay circulación en aproximadamente 20 países en el mundo de la nueva variante hindú. Incluso Suiza acaba de reportar la presencia de esta nueva variante hindú y algunos otros países europeos, por cierto. Entonces, las farmacéuticas seguramente deberán estar muy ocupadas en el desarrollo de vacunas o en la modificación de la estructura de sus vacunas con propósitos de generar mayor certidumbre en la cobertura contra estas nuevas cepas que existen en el mundo. Claro, tenemos a Chile, tenemos a Argentina, tenemos Colombia, tenemos incluso Panamá y México. Poco a poco van cumpliendo con la cobertura de la población vulnerable, que es personal médico y adultos mayores. Así es. La pregunta que algunos nos estamos haciendo es, ¿esto va a ser cada año? ¿Vamos a tener que vacunarnos una vez al año? No lo sabemos con certeza, Omar. Es la gran pregunta y es sobre lo que están concentrados algunos estudios de investigación en el mundo en este momento. ¿Cómo son estos estudios de investigación? De una determinada cohorte de personas que se vacunaron con determinados biológicos, mes con mes se van realizando los estudios inmunológicos de los que hablábamos hace un rato en el programa, anticuerpos, células de la respuesta inmune, etc. Se va midiendo qué tan robusta sigue estando la respuesta inmune a lo largo de ese tiempo de seguimiento. Y, por ejemplo, se ha encontrado que todavía a los 8 meses de haber sido inmunizados, algunos pacientes
al inicio del uso de estos biológicos en los ensayos clínicos, se sigue manteniendo un buen nivel de inmunidad. Es probable entonces que a lo largo de todo un año podría persistir la buena respuesta inmune y no sabemos si más tiempo. Esperemos que sea mucho más tiempo para que no haya necesidad de un refuerzo vacunal en tan poco tiempo, porque si estos ensayos clínicos muestran que al año ya los anticuerpos empezaron a disminuir importantemente, si empezaron a disminuir la respuesta de las células inmunes, etcétera, pues la definición podrá ser la necesidad de una nueva dosis un año después. De hecho, Pfizer, ojo con esto, el CEO, director general de Pfizer, en días pasados, anunciaba la probabilidad de que con la vacuna de Pfizer se pueda requerir un refuerzo entre el 6º y el 12º mes después de haber completado el esquema de 2 dosis, porque ellos posiblemente están identificando, ojo con esto, que después de esos 6 meses empieza a disminuir la respuesta inmune. Y además de que en algunos grupos de la población, sobre todo en adultos mayores, la eficacia de la que hemos hablado es posible que sea menor en adultos mayores. Hay algunos estudios ya publicados que demuestran que, por ejemplo, personas en asilos de ancianos que fueron vacunados, al medirles a los 6 meses estas células y estos anticuerpos, fueron menores comparativamente, por ejemplo, con personas más jóvenes. Y esto implica un giro también en la salud pública, porque seguramente podríamos estar llegando al momento en el que alguien necesite ya un refuerzo y todavía no hayan comenzado con algunas poblaciones. Es correcto. Todavía no hayamos terminado con el primer gran objetivo de un primer esquema de vacunación mundial, cuando ya los que la recibieron primero están necesitando el segundo refuerzo. Doctor, pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Con todo gusto, Omar. Nada más, para precisar, la vacuna CanSino que se va a aplicar por ejemplo, en el occidente de México, llegó el lote de 500,000 de dosis el día de ayer a México. Muchas de ellas van a los docentes, al magisterio. ¿Es una vacuna segura? Es una vacuna segura, eficaz, y la verdad es que creo que es una excelente noticia que se vacune el personal docente del país para reactivar una de las grandes actividades que una sociedad debe tener siempre a punto y debe tener siempre perfectamente en resguardo, que es la educación. Perfecto, pues ahí tiene usted, porque si usted está siendo llamado para que se vacune porque es personal docente de magisterio, pues hágalo, regístrese en su Secretaría de Salud, en la que corresponda a su estado, y bueno, siéntase seguro de que la aplicación va a ser de una manera eficaz. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Yo soy Omar García y le agradezco que me haya acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.